Estoy grabando, perfecto. Espérate, me debería sacar esto de la cara. Ahí sí. Ya, vamos a partir con la ayudantía de hoy. Hola, se va a tratar de movimiento en una dimensión. Y bueno, soy Daniel Florea, soy su ayudante de cátedra asignado. Ahí tienen mi correo, de hecho, de florea.uc.cl. Por favor, escríbanme ante cualquier cosa que tengan, cualquier problema o cualquier duda que tengan. Si quieren ver ejercicios de algún tipo en la ayudantía o cualquier cosa, en verdad yo feliz. Como, en verdad soy un poco nuevo haciendo estas ayudantías como online, así que vamos a ver cómo nos va saliendo, pero ojalá como que vayamos aprendiendo como en ambos lados un poco con esto. Vamos a partir al tiro entonces de una con la primera pregunta. Nos dan un gráfico. ¿Dónde está el PDF? Bueno, sí, se me olvidó comentarlo, está en Canvas, si se meten al sitio del curso. Aquí en tablero debería salirles el ramo dinámica y creo un módulo acá que se llama ayudantía. Debería estar el PDF, ayudantía 1. Aquí pueden ir siguiéndolo, porque yo voy a dejar de compartir pantalla para la grabación más que nada. Entonces aquí tienen las preguntas. Bueno, la primera pregunta nos da un gráfico con información respecto al movimiento de una partícula que se mueve en una dimensión. O sea que todo esto es en una dimensión, una partícula que se mueve, digamos que así. Claro. Se ve en glass muy chico, ¿no? Debería dibujar más grande, por favor, avísenme. Pero bueno, la pregunta, o sea, lo que dicen es que un objeto se mueve en dirección horizontal de acuerdo al gráfico de esta figura, partiendo, obviamente, o sea, no, obviamente, en verdad. Sí, bueno, partiendo en tiempo cero y en la posición cero, o sea que, a ver, déjenme ver el chat. Ya, ¿se ve bien? Ok. Entonces, partiendo, déjenme dejar de compartir. Sí. Ya, perfecto. Entonces, partiendo desde una posición, aquí, posición cero, entonces nuestra partícula se mueve en dirección, digamos que horizontal, entonces, y parte con una velocidad inicial de 10. Entonces, estamos viendo en el gráfico, y nos piden básicamente la velocidad promedio que va a tener la partícula y su rapidez promedio. El énfasis acá es hacer la diferencia entre qué es velocidad y qué es rapidez. Tenemos que siempre recordar que cuando hablamos de la rapidez de un cuerpo, estamos hablando de un módulo, o sea, un número, y tiene que ver más que nada con el módulo de la velocidad con que se desplaza nuestra partícula. Es decir, que si mi partícula primero se viene de acá y se va para allá, con una cierta velocidad, pero después vuelve para acá, nosotros vamos a considerar como rapidez, como básicamente la velocidad que tuvo en esta dirección y la velocidad que también tuvo en esta dirección, de vuelta. En cambio, cuando hablamos de velocidad, siempre vamos a tener una dirección asociada y un sentido. Entonces, siempre vamos a hablar de velocidad con un signo. Entonces, esto podría ser, por ejemplo, velocidad positiva, porque está yendo en el sentido de acá, pero si yo me voy de acá para allá, y tengo acá mi sistema de referencia, mi velocidad sería negativa. Entonces, cuando nos piden rapidez y velocidad promedio, siempre tenemos que recordar que van a ser cosas distintas. O sea, pueden tomar módulos distintos y un poco para eso les puse este ejercicio. Voy a sacar un poco el micrófono. Ya. Entonces, si es que queremos calcular la velocidad promedio de la partícula, lo que hacemos básicamente es calcular la velocidad que tuvo en cada instante de tiempo, como está discretizada. Podemos decir que si, bueno, déjenme imitar un poquito el gráfico, ahí. Tomaremos la velocidad en este tramo, tomaremos la velocidad en este tramo y en este tramo, y luego lo dividiremos por el tiempo total que le demoró realizar todo este movimiento, que fueron 8 segundos. Entonces, la forma en que uno haría este ejercicio, uno diría que tuvo una velocidad de 10 por 2 segundos, luego tuvo, empezó con una velocidad de 10 y terminó con una velocidad de menos 10 en 6 segundos, o sea, en 4 segundos, y eso quiere decir que la velocidad promedio en ese tramo, como básicamente es simétrico, podríamos decir, es 0. Como en este tramo, entonces sería como más 0 por 4 segundos. No sé si eso se entiende, por favor,
Coméntenlo en el chat. Pero claro, tuvo una velocidad promedio en este tramo de, ¿cómo se llama? De 0 durante 4 segundos. Después, por un segundo, vemos que tiene una velocidad de menos 10, o sea, menos 10 por un segundo, y luego tiene una velocidad promedio de menos 5 durante otro segundo. Entonces tenemos menos 5 por 1 también. Y bueno, con esta fórmula estaríamos sacando entonces, bueno, todo partido en 8, porque es el total de segundos que le tomó el cuerpo hacerlo. Y bueno, calculando esto, voy a hacerlo rapidito, entonces 20 menos 10 menos 5, o sea, 5 octavos. Todo partido en 8. 5 octavos. Y esta sería nuestra velocidad promedio. Leandro me dice que no entendió. Bueno, básicamente lo que estamos haciendo es que estamos trabajando en un tiempo de 8 segundos. O sea que nuestra partícula se mueve durante 8 segundos. Durante 2 de esos segundos se mueve con una velocidad de 10 en sentido positivo. O sea que podríamos decir que se mueve para allá. Nuestra partícula, vamos a hacerla, ponerla aquí. Y se mueve con una velocidad de 10 durante 2 segundos. Después, durante 4 segundos, parte con una velocidad de 10, pero termina con una velocidad de menos 10. Entonces, a ver, si la parte diagonal nos anulara, ¿cómo la sacaríamos? Bueno, eso lo voy a hacer un ejercicio más adelante, pero básicamente lo que uno haría normalmente para sacar la... Ah, no, mentira. ¿Cómo la sacaríamos? Bueno, en general, esto sería la... Ah, la pendiente. No, la pendiente uno lo hace cuando uno tiene la posición versus el tiempo. Acá te estamos dando la velocidad y el tiempo. Entonces, si nos piden el promedio, es básicamente multiplicar como la velocidad por la que fue en cada tramo, por la cantidad de tiempo que estuvo andando y después partirlo en el total. ¿Se entiende? Que es el punto medio del intervalo. Claro, siempre que trabajemos con velocidad y honestamente en el curso probablemente sea así, las velocidades siempre van a ser como... Uy, que no escribe el lápiz. Ya, perfecto, sí. Siempre tendremos velocidades que van a ser más o menos así en los gráficos. Como en los gráficos nunca lo van a poner más complejo, y entonces la velocidad promedio en este tiempo siempre va a ser el punto de acá. ¿Ya? Para que no se compliquen mucho más, porque como en verdad es innecesario. Siempre que les van a pedir análisis de gráficos van a ser más o menos simples. Entonces, bueno, llegamos a 5 octavos de como multiplicando las velocidades por el tiempo que estuvieron andando a esa velocidad y partiéndolo en el total. La velocidad del T2 al T6 se restan. Sí, o sea, en verdad lo que deberían hacer idealmente en esos casos, cuando tienen, por ejemplo, una velocidad así, es que toman la velocidad acá y la promedian. Entonces les debería dar la velocidad en este punto, y que es la que deberían tomar, más o menos, como este punto. ¿Se entiende? Entonces, como acá era 10, uy, acá era 10 y acá era menos 10, el promedio nos debería dar 0. Y por eso lo estamos multiplicando por 0. ¿Se entiende? Pero bueno, entonces 0 por 4 segundos, después menos 10 por 1 segundo y después menos 5 por 1 segundo. Y menos 5 nuevamente por esto de que promediamos las velocidades, porque entre menos 10 y 0, entonces tenemos esto y el promedio es menos 5. Quedó medio feo el 5. Claro, y llegamos a 5 octavos, y esto siempre, no se olviden la unidad de medida, metros por segundo. Por favor, recuerden siempre poner unidades de medida. Me acuerdo cuando yo di dinámica, que me bajaban siempre en las pruebas por no poner unidades de medida. No sé cómo van a ser las pruebas este año, como si es que van a ser escritas o etcétera, pero lo hablaremos con el profe eventualmente. Y claro, después nos piden la rapidez, y la rapidez es otro cuento. El tema con la rapidez es que estamos trabajando con el módulo de la velocidad, es decir, que es el valor entero. Nosotros nunca vamos a tomar en cuenta el menos. Entonces, en casos como este, para calcular la velocidad, vamos a tener que hacer una separación entre cuando es positivo y una separación en cuando es negativo. Es decir, que entonces tomaremos, bueno, es un poco así el gráfico.
tomamos de nuevo una velocidad de 2 por 10, porque anda 10 metros por segundo por 2 segundos, pero luego, dentro de esos 4 segundos, pasa 2 segundos con una velocidad positiva, que va a ser de 10 a 0. Y entonces nuevamente saco el promedio y me da 5. Y anda con una velocidad promedio de 5 segundos por 2 segundos. Por favor, si se pierden, avísenme en el chat. No se ve muy bien el color rojo. Pucha, a ver. Hoy pido 1000 disculpas realmente, como trabajo con los recursos que dispongo lamentablemente estando en la universidad, pero voy a tratar de conseguirme una tablet donde es todo mucho más ordenado. Y bueno, continuando un poco, entonces anda con una velocidad promedio de 5 metros por segundo por 2 segundos, pero después se hace negativa. Entonces en este punto vale menos 10. Y va desde 0 a menos 10 durante 2 segundos. Acá pasan 2 segundos. Y nuevamente vamos a usar la misma regla, con el mismo principio, y vamos a decir entonces que la velocidad promedio fueron menos 5 metros por segundo durante estos 2 segundos. ¿Cuál es el tema? Es que ahora estamos trabajando con rapidez, que es el módulo de la velocidad. Entonces, cuando estamos trabajando con el módulo de velocidad, el menos se nos va a anular. O sea que lo hacemos positivo, porque estamos trabajando con rapidez y es para calcular. Entonces nos queda de nuevo más 5 por 2 segundos, nuevamente. Y bueno, acá arriba, de nuevo anda como, o sea, como no tomamos en cuenta el signo negativo, lo hacemos positivo, le sumamos 1. Y en principio esto debería darnos 20, 10, 40, 45. 45 partido en 8. Y esta metros por segundo. Y esta debería ser nuestra rapidez promedio. Y como se dan cuenta, son números bastante distintos. Es decir, este 40 octavos mayor. Alonso, levanta la mano. Dime, Alonso. ¿No faltaron unos 10 porque arriba, como entre 6 y 7 segundos, por decirlo así, tiene una rapidez constante de 10? Toda la razón, toda la razón. Pido 1000 disculpas, que estoy con el Zoom abierto y no me deja ver el ejercicio. Pero claro, aquí me faltó sumar este segundo que anduvo con velocidad de 10 metros por segundo. Entonces sería más 10 por 1. Claro. Y ahí el total me daría 55 octavos en metros por segundo. Claro. Muchas gracias, en verdad, Alonso. Paréntesis, las soluciones de la ayudantía deberían estar ahí abajo, en el mismo PDF, en la parte del fondo. Y creo que lo puse en decimal, eso sí, las soluciones. Pero bueno, como ven, si se pueden dar cuenta, son números bastante distintos en magnitud. Entonces es muy importante que hagan siempre la diferencia entre velocidad y entre rapidez. Cuando trabajemos con velocidades, vamos a trabajar con los signos. Y el tema es que cuando estemos trabajando con rapidez, no nos va a importar el signo, solo nos va a importar si es que está avanzando o no está avanzando nuestra partícula. Espero que se haya entendido esa primera parte. Y claro, luego nos piden graficar posición versus tiempo y aceleración versus tiempo para el mismo objeto. Entonces, ¿puedo borrar? Voy a empezar borrando por acá nomás. Bueno, voy a dejar eso ahí. Y bueno, nos piden hacer un gráfico, entonces déjenme copiar rápidamente. Por favor, avísenme si se ve mal, porque me prestaron este lápiz y parece que está medio malo. 10, vamos a poner el menos 10 acá, y vamos a decir que parte acá, así, 1 y está a 0, claro. Entonces diremos que este tramo son 2, este tramo 4, diremos que este tramo 1, y este tramo, si no me equivoco, también es 1 segundo. Claro. Y este es nuestro gráfico de velocidad versus tiempo. Entonces, para calcular la posición, ¿cómo lo hacemos? Esto gráficamente, o sea, claro,
deberíamos siempre pensar de que estamos trabajando, aquí nos están dando una velocidad. ¿Y qué es lo que pasa cuando nos dan una velocidad? Nuestro cuerpo se va a mover. Es decir que si tenemos una partícula aquí, la partícula se va a mover con una cierta velocidad. Esto me pasaba al menos a mí a cada rato, que yo confundía esto con la posición. Entonces yo decía como, 10, entonces la partícula debe estar acá. Pero no, pues, tenemos que siempre recordar que la partícula parte, o nos dicen en el enunciado que parte en el punto 0, y que avanza con velocidad de 10 metros por segundo durante 2 segundos. Entonces, ¿cuánto avanza? Eso sería 2 por 10, o sea, claro, 2 por 10, de hecho, espérense, vamos a hacer una tablita mejor. Entonces vamos a tener instantes de tiempo relevantes, van a ser el tiempo, y vamos a tener 0, vamos a tener 2, vamos a tener 6, vamos a 4, después vamos a tener el tiempo 7 y bueno, el tiempo 8. Entonces, ahí, perfecto. Vamos a tener la posición, o sea, ya, nos dan la velocidad y vamos a tener la posición después. Entonces, en el tiempo 0 la velocidad es 10. En el tiempo 2, claro, la velocidad también es 10. En el tiempo 6, como termina acá, la velocidad va a ser menos 10. En el tiempo 7 la velocidad también es menos 10. Y en el tiempo 8 la velocidad llega a 0, de nuevo. Entonces, si hiciéramos puntos, ahí estarían los respectivos puntos. Y luego, si nos piden la posición, en el tiempo 0, el cuerpo está en la posición 0. Nos lo dicen en el enunciado. En el tiempo 2 van a haber pasado 2 segundos y el cuerpo va a haber estado viajando a 10 metros por segundo, o sea que va a haber avanzado 20 metros. Porque claro, son 10 metros por segundo por 2 segundos. Se anula segundo con segundo y me quedan 20 metros. Entonces avanzó 20 metros. Pero si nos damos cuenta acá, el cuerpo viaja 2 segundos primero a una cierta velocidad, como por decirlo, se mueve para adelante una cierta distancia, que serían en este caso 10 metros, porque el promedio son 5, y se mueve por 2 segundos. Entonces avanza 10 metros, pero luego acá abajo retrocede 10 metros. Entonces es súper importante en estos ejercicios, cuando uno ve que pasa esto, darse cuenta de que el cuerpo realmente no avanzó nada. Entonces, en el instante 6, el cuerpo está donde mismo, porque fue y volvió. Entonces está en la posición 20. Claro. ¿Se entiende? Espero que sí. Bueno, después avanza, o retrocede, mejor dicho, a 10 metros por segundo durante 1 segundo. Es decir, que retrocede 10 metros. Entonces ahora su posición es en la posición 10, x igual 10. Y finalmente el cuerpo se vuelve, sigue retrocediendo hasta la posición, si no me equivoco, 5. Y ustedes van a decir como, oye, pero ¿por qué está retrocediendo si el gráfico está yendo para arriba? Hay que tener mucho ojo porque este es un gráfico de velocidad versus tiempo. Entonces, la velocidad, aunque esté subiendo, sigue siendo negativa. Lo que es positivo es la aceleración, que es la integral. No sé si dieron eso en cálculo, pero básicamente la pendiente o la derivada. La derivada. No sé si ustedes vieron, pero la pendiente básicamente es la derivada de la función. La derivada de la velocidad, spoiler, es la aceleración. Entonces la aceleración es positiva, pero la velocidad es negativa, porque está debajo del cero, de la línea del cero. Y bueno, entonces parte en menos 10 y llega a 0, y el promedio entre estos valores es menos 5, y avanza 1 segundo con una velocidad promedio de menos 5. Entonces, básicamente retrocede 5 metros. Es decir, que si está en la posición 10, ahora está en la posición 5. Luego, vamos a ver el tema de la aceleración. Bueno, en el primer instante, en los primeros 2 segundos, la aceleración es 0. ¿Y por qué? Porque como les había comentado, la aceleración es básicamente la pendiente de esto y no hay pendiente, es plana la línea. Pero luego nos damos cuenta de que la aceleración, bueno, es constante,
y, ¿cómo se llama? El cuerpo básicamente va desacelerando, empieza a ir para atrás constantemente durante 4 segundos. Y ustedes se preguntarán cuánto desacelera. El tema es que, básicamente, si antes tenía una velocidad de 10, claro, ahí no se ve nada. Bueno, la fórmula para la aceleración, como lo vieron en esa clase y lo vi en las apuntes del profe, es básicamente de la aceleración promedio, estoy hablando. Promedio, es básicamente la velocidad final menos la velocidad inicial partido en el delta de tiempo, o sea, en la cantidad de tiempo que demoró en hacer ese cambio. Entonces, la velocidad final es menos 10, vamos a reemplazar, es menos 10, y nuestra velocidad inicial, menos nuestra velocidad inicial, que es 10, partido en nuestro instante de tiempo, que fueron 4 segundos, nos daría un total de 20 partido en 4, menos 20 partido en 4, que sería 5, ¿sí? 5, menos 5, claro. Entonces nuestra aceleración en todo este tramo fue de menos 5. ¿Ok? Entonces, como digamos que acá entre medio fue de menos 5, como entre este instante y este instante. Claro, porque el tema es que cuando llega a este punto, el cuerpo deja de desacelerar y empieza a mantener la velocidad que tiene. Velocidad constante, no hay pendiente, es 0. Entonces, en este instante, como este periodo de tiempo, la aceleración es 0. Y luego, si se dan cuenta, vuelve a subir. Y en un segundo pasa de tener menos 10 a velocidad 0. Entonces, usando esta misma fórmula, nos vamos a poner acá, y la velocidad final entonces es 0 menos la velocidad inicial, que es menos 10, partido en el instante de tiempo, que es un segundo, y tenemos menos con menos, entonces nos queda más. Y nos damos cuenta que la velocidad entonces es 10 metros por segundo al cuadrado en este lugar. No la velocidad, la aceleración. Perdónenme. Entonces, en este periodo de tiempo, 10. Ahora lo vamos a presentar en un gráfico, como para que sepa más o menos cómo se vería. Pero bueno, no sé si se entiende bien esta parte, como más o menos lo de la fórmula y etcétera. Algo que a mí me sirvió mucho en dinámica y que les recomiendo harto hacer es usar harto las unidades de medida. Así, aquí no las estoy usando, pero debería haberlas usado. Pero básicamente acá tenemos que son 0 metros por segundo menos 10 metros por segundo. Y esto además está partido en un segundo. Entonces le damos igual y vamos a tener que son, bueno, 10 partido en 1 y son metros por segundo partido en segundo. O sea, metros por segundo al cuadrado. 10 metros por segundo al cuadrado. Y les digo como tip, en verdad, como aprovechen esto, como siempre tengan las unidades de medida, porque hay veces que en una prueba les van a pedir algo y quizás ustedes no sepan cómo llegar a ello por fórmula, pero mirando las puras unidades de medida van a poder hacer el chamullo de la vida y van a poder llegar. Al menos eso hacía yo harto y les recomiendo. Bueno, ahora que tenemos en verdad nuestros datos en esta tablita, podemos llevarlo a un gráfico. Voy a ahorrar un poquito y vamos a llevarlo al gráfico. Así. Perfecto. Entonces, vamos a tener los instantes de tiempo que son relevantes. Vamos a tener el 0, vamos a tener el 2, vamos a tener el 6, el 7 y el 8, claro. Y vamos a primero graficar entonces nuestra posición en X, que va a estar en metros, contra el tiempo, que va a estar en segundos. Importante poner unidades de medida. Entonces miramos nuestra tablita y ahora es súper fácil. Nuestro cuerpo parte en la posición 0 y después se mueve a la posición 20 con velocidad constante. Es decir que la pendiente va a ser constante, o sea que va a llegar a este punto. Luego, en el tiempo 6, bueno, se va a mantener donde mismo. Y luego, en el tiempo 7 va a llegar al 10. Es que estoy pensando, creo que me equivoqué en el gráfico que les dejé en las soluciones, pero
Ahí cacharemos. Y bueno, el tiempo 8, posición 5. Es solamente mirando la tablita que lo estoy haciendo. Y ahora la parte entretenida, que es en verdad unir los puntos. Entonces se mueve con velocidad constante. Si los primeros 2 segundos, entonces esta línea va a ser una recta, porque la pendiente es constante. Pero acá lo que hace el cuerpo es como que se va para un lado y después se vuelve para el otro. Entonces como que hace más o menos algo así, si se fijan. No sé si se entiende por qué lo hace, porque al final avanza cada vez con una velocidad menor. En verdad esto debería ser como un poco más como así, como una curvita. Cada vez con una velocidad menor, y ahí llegamos a este momento donde tiene velocidad cero, que coincide con este punto de acá. Uy, no se marca. Ahora sí, coincide con este punto de acá, y después empieza a retroceder. Y retrocede hasta el mismo punto donde estaba antes, que es el 20. Y bueno, de ahí se mueve con velocidad constante, así que vamos a trazar una línea recta, no hay problema. Ahora sí. Y bueno, luego retrocede, pero cada vez más lento. Entonces, como podríamos decir que nuestra pendiente cada vez es más chica. Recordar que la pendiente como acá es muy grande y si se va achicando sería de forma así. Si es que va creciendo, lo haríamos al revés. Lo haríamos así, como si es que parte con pendiente cero y terminaría con pendiente prácticamente infinita. Y ya, pues, este sería nuestro gráfico de posición versus tiempo. Si es que queremos hacer el gráfico de aceleración versus tiempo, y obvio que queremos hacerlo, tendríamos aceleración en metros por segundo al cuadrado, tendríamos tiempo en segundos, y tendríamos nuestros instantes de tiempo relevantes, que son el 0, tendríamos el 2, tendríamos el 6, el 7 y el 8. Y nos damos cuenta de que, bueno, la aceleración es 0 en este primer tramo, entonces podríamos decir que esta es la aceleración, pero la aceleración contraria a la velocidad o contraria a la posición no es como que se va moviendo, si se entiende. No es como que partamos con una aceleración acá y que la aceleración después baje. Y dudo que lo vean mucho, al menos ahora al comienzo del curso, sino que la aceleración va a ser ¡pum! Y se va a pegar, como por decirlo, un cambio de un momento para otro. Y eso, ¿por qué podría pasar? Imaginemos, no sé, porque yo tengo como una pelota, la pelota está rodando y yo le pego. Entonces, instantáneamente cambia la aceleración de la pelota. Entonces, aquí lo habíamos calculado, la aceleración es menos 5 durante 4 segundos. Entonces, nuestra aceleración va a estar más o menos por acá. Ahí, si quieres escribir el lápiz, incluso mejor. Ahí, menos 5. ¿Ya? Y luego nuestra aceleración acá nuevamente es 0, porque la velocidad no cambia. Entonces, acá aceleración 0. Y después del 7 al 8 nuestra aceleración era 10, porque básicamente sube muy rápido y sacamos la recta. Entonces era 0, menos 10, nos daba 10, partido en un segundo, eran 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces nos quedaría una línea acá teniendo el 10. Y en verdad ese es el ejercicio. Creo que me sobrecompliqué mucho explicándolo, pero ojalá que hayan podido seguirme y más o menos que lo hayan podido lograr. Si es que les costó, por favor, coméntenme ahora por el chat. Sí, de tiempo ya llevamos media hora más o menos de ayudantía. Ya, no sé si tienen alguna duda o si quieren mirarlo 2 segunditos. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a pedir que me den otro marcador, porque el que tengo se está leyendo re poco. Vengo en 2 segunditos. No los estoy abandonando, por si acaso. Voy a poner pausa a la grabación, en verdad. Ya, estamos de vuelta entonces. Vamos con la segunda pregunta de la ayudantía. No sé si reconocen esta imagen. Básicamente tenemos una tortuga que es sorpresivamente rápida porque anda básicamente a 0,1 metros por segundo, que es bien rápido para una tortuga. Y quiere poner a prueba sus habilidades porque piensa que es la tortuga más rápida de todo el mundo. y termina retando una liebre en una carrera. Lo que no sabe la tortuga es que la liebre es 20 veces más rápida que ella. F. Ambos comienzan en una misma posición, que le vamos a decir que es 0 para hacernos la vida más fácil, y también al mismo tiempo, pero la liebre a la mitad de la carrera, digamos, se detiene por 2 minutos y luego continúa. Y al final, pucha, todos conocemos la historia, la liebre se queda dormida un rato, la tortuga logra ganar, pero por un caparazón de distancia, o sea, por
20 centímetros de distancia. Vamos a hacer un caparazón, son 20 centímetros. Entonces nos preguntan cuánto duró la carrera y cuál era la longitud de la pista. Esta pregunta igual es media, ¿cómo decirlo? Es media pilla, como hay que también pensársela harto. Pero tenemos que, y como para este tipo de preguntas, en verdad lo que uno más le sirve es como anotar los datos que uno dispone. Entonces, a ver, veamos si este lápiz escribe. Tenemos nuestra tortuga, ya, ahora sí. Ya, vamos a hacer un dibujito de una tortuga. Tenemos nuestra tortuga, su bracito y las patitas. Y claro que las tortugas tienen sus patrones. Y vamos a tener a este lado nuestra liebre. Hoy está pero fea. Ya. Uy. Ya, y tenemos nuestra liebre a este lado. Entonces sabemos que la velocidad de nuestra tortuga es 0,1 metros por segundo. De nuestra liebre sabemos, nos dicen en el enunciado, que su velocidad es 20 veces mayor a la de la tortuga. O sea que cuando la liebre tiene ganas de correr, va a correr 20 veces más rápido. O sea, 20 por 0,1, que son 2 metros por segundo. Que es bastante rápido, la verdad. Y bueno, entonces nos comentan que esto es en t igual 0 y que la posición inicial va a ser 0. Y parte de la carrera y básicamente tenemos como, ¿cómo ponerlo? Ya digamos que el largo de nuestra pista, como nuestra pista, va a ser igual a, voy a escribir largo para que no se confundan mejor. Largo lo vamos a llamar L mayúscula. Entonces que después de un instante t de tiempo, nuestra tortuga va a haber recorrido L metros, porque va a haberse movido a 0,1 metros por segundo durante t segundos, más o menos. Sí, vamos a ponerlo en segundos, t segundos. Mientras tanto, nuestra liebre se va a haber movido a 2 metros por segundo. Pero no lo hace por t segundos, y esto es importante, sino que la liebre se queda dormida por 2 minutos, y súper importante también, se queda dormida en 2 minutos, y el tiempo está dado en segundos. Entonces, súper importante pasar de minutos a segundos. ¿Cuántos son 2 minutos en segundos? Gracias, Franco. 120. Entonces, se mueve por el tiempo que duró la carrera, menos 120 segundos a 2 metros por segundo. Claro. Y esto no es solamente igual al largo de la pista, porque nos dicen que la liebre perdió. O sea que lo que la liebre recorrió en esta cantidad de tiempo no fue el largo entero de la pista, sino que fue el largo de la pista menos 20 centímetros. Y ustedes al tiro van a saltar a decir ahí en el chat, Daniel, está ahí mal. Y tienen razón, porque no debería estar restándole 20 centímetros, sino que esto debería pasarlo a metros. Entonces vamos a hacer nuestras conversiones acá, y vamos a tener 2 minutos son igual a 120 segundos, y vamos a tener que 20 centímetros son igual a centímetros, en una centésima de metro, dividido en 100, 0,2 metros, 0,2 metros. Claro. Entonces L menos 0,2. Y ya, pues, acá tenemos un sistema con dos ecuaciones. Y tenemos, o sea, sí, tenemos un sistema de dos ecuaciones y tenemos dos incógnitas, que son L y T. Entonces podemos resolver el sistema. Lo único que tenemos que hacer entonces es despejar y decimos que L es 0,1 T. Y vamos a reemplazar entonces nuestro L, vamos a chantarlo acá, y vamos a decir que, bueno, 2T menos 240, que es la resolución de esta parte de acá, es lo mismo que 0,1T menos 0,2. ¿Se entiende cómo llegamos a estas dos ecuaciones? Y básicamente lo que hago es como llevarme esto
acá. Entonces, paso esto restando para acá y paso esto sumando para acá. Y me debería dar entonces que 1,9t es igual a 239,8. Claro. Entonces, el tiempo que duró la carrera fueron 239,8 partido en 1,9. Si alguien tiene una calculadora por ahí, o mentira, tengo la del computador, la verdad, así que lo puedo sacar ahí. Es 239,8 partido en 1,9. Son 126,21. Gracias, Franco. Entonces, 126,21. Cabras, autos, barcos, no. Segundo. Entonces, claro, ahí tenemos la duración de la carrera. Espero que se entienda. Y luego nos preguntan por la longitud de la pista. Y claro, nosotros tenemos lo que es el valor de t y tenemos una ecuación donde tenemos el largo de la pista. Así que podemos llegar y reemplazar. Sinceramente, tenemos las dos ecuaciones, pero es mucho más fácil reemplazar en esta. Entonces reemplacemos directo acá en vez de reemplazar en esta, que es harto más fea. Les va a dar lo mismo en todo caso. Entonces tenemos el tiempo, que 126,215 por 0,1 es igual a L. O sea que el largo de la pista es 12,6215 metros. Claro. Y eso es todo el problema. Oye, sí, la liebre corrió 6 segundos. Bien floja, ¿qué te voy a decir? Sí, oye, como historia, así como anécdota, yo tengo un conejo en mi casa, se llama Alvin, y es verdad que son como corren demasiado rápido, pero duerme todo el día. No sé, en volada es él nomás que es medio fome, pero sí. Y eso es el problema número 2. No sé si alguna duda o puedo borrar. Voy a borrar. Daniel, Sí, dime nomás. y yo no entendí por qué era T menos 120 el tiempo de la liebre. Ya, claro, lo que pasa es que nos comentan en el enunciado ahora que la liebre se queda dormida durante 2 minutos. Y claro, los minutos, 2 minutos son 120 segundos. Entonces, la carrera duró, digamos que T segundos, pero la liebre solamente estuvo corriendo T menos 120 segundos de eso, de la carrera, ¿cachai? Ya, Y corría con una velocidad de 2 metros por segundo. Entonces la distancia que recorrió la liebre es solamente el tiempo que estuvo corriendo la liebre multiplicado por la velocidad a la que los corrió. ya, sí, ya. Perfecto. ¿Alguna otra duda, en verdad? ¿O estamos bien? Ya, perfecto. Entonces, rapidito, voy a compartirles pantalla de la pregunta 3, que nos va a hablar de una partícula que está en un plano inclinado. Entonces, vamos a tener, cacha que me quedó bonito el mono. Yo soy medio malo para dibujar, como el pulso al menos, así que agradecido. Claro, y esto mide, a ver, hagámoslo. Esto mide 2 metros. Y tenemos una partícula que entonces nos dice que para llegar de acá hasta acá, básicamente, se demora 3 segundos. El delta tiempo desde llegar acá hasta acá son 3 segundos. Nos piden hartas cosas, en verdad, en este ejercicio. Nos piden la aceleración de la partícula, nos dicen que es constante, así que es lo mismo que calcular la aceleración promedio. Además de eso, nos piden la velocidad al llegar al final de la rampa, o sea, la velocidad final. Nos piden además el tiempo en que se demora llegar al punto medio de la rampa, o sea, yo lo llamé como T1 medio.
Y nos piden por último la velocidad que tuvo cuando pasó por este punto, que la vamos a llamar V1 medio. Perfecto. Entonces, ahí, ustedes van a decir como, oye, Daniel, esto no es un plano, o sea, esto no es una dimensión, no es movimiento en una dimensión. Y yo les voy a decir que sí, po. Si tuviera una tablet o algo sería más fácil, pero si yo tomo esta rampa y la giro, me quedaría algo así. Es una partícula que se mueve para allá. Y esto mide 2 metros. Y se mueve con una aceleración y todo, pero sí, al final este es un problema de movimiento en una dimensión, solamente que lo giras y te queda bien. Entonces, bien rapidito, voy a borrar el dibujo de acá y voy a dejar ese que es más fácil de entender. Entonces tenemos esto, tenemos una partícula y que se mueve para allá. Y esto mide 2 metros. Siempre en física, en dinámica en particular, les recomiendo simplificar los problemas. Obviamente que se ve mucho más intimidante tener un mono así que tener un mono así. Y en verdad no contribuye mucho porque, no sé, pues, a mí yo vi este ejercicio y yo hubiera dicho, no sé, pues aquí tengo que chantarle que tiene la gravedad echándolo para abajo, entonces tengo que usar seno, usar coseno, nada de eso. Lo dais vuelta así nomás y listo, y chao. Ya, pues, entonces vamos a partir con lo primero que nos piden la aceleración de la partícula. Y nos dicen que es constante. Entonces vamos a decir que la partícula se mueve, bueno, parte en reposo, nos dicen. Entonces vamos a anotar aquí nuestros datos. La velocidad inicial es 0. Ya, pues. Y vamos a tener nuestras ecuaciones de movimiento. No les hablé de esto y debería haberlo hecho. Se van a acordar del colegio. Existen las ecuaciones de movimiento que son que la posición es la posición inicial, como la posición final es la posición inicial, más el tiempo por la velocidad, más un medio por la aceleración al cuadrado, por el tiempo. No. Uy, ¿me ayudan? Es un medio t Por la cuadrado. aceleración por el tiempo cuadrado. Eso. Ahí sí, claro. Perdón. Claro, tenemos nuestra ecuación de la velocidad, que es la velocidad inicial, más el tiempo por la aceleración. Y tenemos nuestra ecuación de la aceleración, que es básicamente la aceleración. Si es que pasara un cálculo 1, y espero que lo hayan hecho, de hecho porque creo que es requisito, ahora que lo pienso, van a cachar que esta es la ecuación de posición y que si la derivamos nos va a dar la ecuación de velocidad y que si la derivamos nos da la ecuación de aceleración. No voy a hacerlo, pero es básicamente como un dato para que sepan de por qué, por ejemplo, cuando tenemos un gráfico, la pendiente de la posición es la velocidad y la pendiente de la velocidad es la aceleración. Y ya, pues. Entonces nos dicen que la posición inicial, o sea, reemplazando directo en esta ecuación, vamos a reemplazar, vamos a tener que la posición inicial es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo prefieren? ¿Que esta sea 0 y esto sea 3? ¿O prefieren al revés, que esto sea 3 y esto sea 0? En verdad es un poco para saber cómo después qué signo darle a la velocidad. Porque si se mueve de 0 a 3 va a ser positiva, pero si se mueve de 3 a 0 va a ser negativa. Lo que prefieran. Vamos a hacerlo de 0 a 3, que es un poco más complejo y se aprende más. Entonces parte en la posición 3, claro, y se mueve por, nos dicen 3 segundos. Se mueve por 3 segundos a una velocidad de más un medio Daniel, del tiempo al cuadrado. Dime. ¿no son 2 metros en vez de 3? Hoy sí. El 3. Solo Gracias, segundos. gracias. Sí, me equivoqué, pero mal. Gracias, en verdad. Sorry, ando todo para hoy día. Y ya, pues, a partir de esta ecuación,
Bueno, sabemos que bueno, la velocidad inicial es 0. A ver, ya vos. Me dan un segundito, espérate. Que me están... Ya, perdón, 2 segunditos que me están hablando de acá afuera. Ya, me están puro diciendo que iban a cerrar en, ¿cómo se llama? A las 5, así que, pero no hay problema. Ya, y si calculamos la velocidad en un punto y le dividimos en el tiempo, ¿me escuchan, verdad? Sí. La velocidad en un punto y le dividimos por el tiempo, como la aceleración es constante, como si calculamos la velocidad en un punto y le dividimos en el tiempo. Claro. Bueno, la aceleración nos dicen que es constante. Uy, perdónenme. Para que no termine. Claro, sí, se desplaza con la aceleración constante. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, si tenemos nuestro gráfico de velocidad versus tiempo, se va a mover así. La pendiente va a ser constante. Entonces, como sabemos eso, podemos calcular nuestra velocidad como la velocidad por el tiempo por la aceleración. Y como la aceleración es constante, podemos decir que nuestra velocidad es igual a v0, la velocidad en instante 0, que es 0, más el tiempo por la aceleración. Es decir, que nuestra velocidad es igual a t por a. ¿Se entiende? Sí. Entonces podemos de ahí tomar esta v igual t por a y podemos reemplazarla acá. ¿Y qué nos da eso? Nos da 2 más 3 por t por a, más 1/2 por 9 por a, es igual a, claro, parte en la posición 2 y llega a la posición 0. Pero esa velocidad no es la velocidad inicial, que es 0. Claro. Sí, hoy, perdón. Me confundí ejercicio, ya. Claro, esta velocidad es 0. Fallé completamente. Me faltó anotarlo en la ecuación. En la velocidad inicial, que es 0. Entonces, esto es 0. Entonces nos queda que 2 más 1/2 por 9 por a es igual a 0. Básicamente pasamos esto para acá y nos queda que 4,5 de aceleración es menos 2. O sea que la aceleración es igual a, no, ya lo dividido en verdad, en 9/2. La aceleración es 4/9. Ahí sí. Gracias a que no me lo había comentado, en verdad. Gracias. 4 metros por segundo al cuadrado. Y con eso sacamos nuestra aceleración. Después queremos saber la velocidad final. Y la velocidad final es básicamente esta fórmula de acá. Y ya tenemos la aceleración. Entonces sabemos que nuestra velocidad inicial es 0. La vamos a avanzar por un tiempo de 3 segundos. Y vamos a avanzar con una aceleración de menos 4/9. Menos 4/9. Entonces esto igual a menos 12/9. O también podemos decir que es menos 4/3, nuestra velocidad final. Y estos son metros por segundo. Y así rapidito, facilito, y para toda la familia sacamos la velocidad final. Franco pregunta si es la posición final 2 y posición inicial 0. Y podemos elegirlo. O sea, si es que nosotros tomáramos nuestra bolita aquí y diríamos que parte en el punto 0 y que se va al punto 2, lo único que cambiaría sería el signo de nuestras cosas. O sea que nuestra aceleración sería 4/9 y que nuestra velocidad final sería 4/3. ¿Y por qué esto? Porque ahí están dando en sentido positivo, si se entiende. Va de 0 a 2. En este caso, como va de 2 a 0, está retrocediendo, ¿cachai? Entonces los signos serían negativos. ¿Se entiende? Espero que sí. Y claro, entonces ahí sacamos nuestra velocidad al llegar a este punto. Ahora nos preguntan cuánto tiempo se demora en llegar a la mitad. Entonces, nosotros vamos a pescar esta misma ecuación de acá y vamos a
llevarla para acá, y vamos a decir, esto es el punto 1, porque es la mitad, y vamos a decir que 1 va a ser igual a, y como parte de la posición 2, vamos a decir que es 2, más, bueno, t por 0, porque la velocidad inicial es 0, gracias de nuevo a quien lo haya comentado, más 1/2 por el tiempo al cuadrado, y tenemos nuestra aceleración que va a ser constante, que va a ser por menos 4/9. Entonces, esto es una ecuación y hay que despejar t cuadrado. Entonces nosotros vamos a pasar el 2 para acá, nos queda menos 1, igual a menos 4/18 t cuadrado. ¿Está bien? Sí, está bien. Después, básicamente, pasamos esto al otro lado. Claro, lo pasamos dividiendo, entonces nos queda 9/2 es igual a t cuadrado, y entonces nos queda que t es igual a 3 partido en raíz de 2. ¿Por qué? Porque acá hacemos raíz cuadrada, entonces raíz de 9 es 3 y raíz de 2 nos queda acá abajito. Y este es el tiempo entonces que se demora en llegar al punto medio, que es el punto 1. ¿Se entiende? Sí. Ya, y finalmente nos piden la velocidad que va a tener la partícula cuando pase por este punto. Entonces, nosotros esa velocidad la vamos a calcular usando nuestra ecuación de velocidad, que va a ser... Por favor, recuerden estas ecuaciones, no como yo, van a ser sus mejores amigas. Entonces vamos a tener que la velocidad al instante 1/2 va a ser la velocidad en instante inicial, más 3 raíz partido en raíz de 2 por la aceleración, que es menos 4/9. Nosotros sabemos que esto es 0, entonces nos queda 0 menos, en verdad, menos 12 partido en 9 raíz de 2. Entonces simplificamos y nos queda 4/3 raíz de 2 metros por segundo. Y esa es nuestra velocidad cuando la partícula pasa por acá. ¿Se entiende? En verdad es despejar la aceleración. Después, usando la aceleración, podemos sacar la velocidad. Y además, como sabemos la aceleración, podemos meterla en esta ecuación y sabemos que queremos llegar al punto 1 desde el punto 2. Bueno, con esta velocidad inicial y con esta aceleración, entonces lo único que nos queda vacío es la t. Entonces despejamos t. Despejamos t y después podemos usar esta misma t y la podemos reemplazar acá para poder llegar a la velocidad que va a haber en ese momento. Eso nomás. Y esa sería la pregunta 3. No sé si tienen alguna duda, por favor, no tengan miedo a interrumpirme. En verdad, como lo ideal es que ustedes también puedan aprender un poco de esta ayudantía, también tengan una idea de cómo son los ejercicios que se van haciendo. En general estos ejercicios los saco o de interrogaciones de años pasados o de material que me pasaron algunos profes. Entonces, para que se hagan una idea de que más o menos estos son el tipo de ejercicios que vamos a tener como en el ramo. No sé si prefieren dejar la última, van a subir este desarrollo. Subir el solucionario en la parte de abajo del documento, pero sinceramente no tengo ningún problema con hacer también el desarrollo de ese solucionario y voy a subir de nuevo entonces el documento, no te preocupes. Igual está la grabación, la voy a subir a YouTube, así que no te preocupes tampoco por eso. Y bueno, finalmente la cuarta pregunta, no sé si tienen ganas de hacerla. También la puedo dejar como tarea, si es que les parece, o cualquier cosa, si quieren conversar ahora un poco. Leandro me pregunta si se va a ver grande la pantalla en mi grabación. Sí, se va a ver. Crucemos los dedos porque se hagan, ¿verdad? Si es que no, grabo un video de nuevo haciendo los ejercicios y explicándolo un poco mejor. Y a Guillermo, todo motivado, me dice que le demos nomás. Entonces, perfecto. Les voy a compartir pantalla. Ahí estamos. Es tu primer día de clases presenciales y te preparas para ir a la universidad. Y siento que estos fueron ustedes gran parte esta semana.
por algún motivo la universidad queda una línea completamente recta desde tu casa, es decir que esa es tu casita, esta es la universidad. Vamos que este sea el San Joaquín, el Valticristo. Oye, me quedó bonito. Ahí está. Pero lamentablemente, ¿te acuerdas que se te quedó tu cuaderno de dinámica en la casa? Y tienes que tomar apuntes porque está la ayudantía, claro. Entonces tienes que volverte a tu casa y sigues una trayectoria que está modelada por la ecuación que está anotada ahí y que voy a copiar en la pizarra, que es x igual a menos 2t al cuadrado, no, 3 al cubo, más 3t cuadrado, más 12t. Perfecto. En base a esa información, te preguntan, ¿cuánto tiempo demoraste en llegar a tu casa? De vuelta, como, ¿cuál fue tu velocidad máxima y mínima en ese periodo de tiempo? ¿Y cuál fue tu aceleración máxima y mínima en ese periodo de tiempo? Ahora, si la cartulina, estaba armando este ejercicio y dije, ya, la cartulina, la colación, ¿qué se te puede haber quedado? Pues no dinámica, pues. Entonces, acá está tu casa, acá está la universidad, y hiciste algo más o menos así. Y te devolviste a mitad de camino siguiendo esta ecuación, t siendo el tiempo. Esto es para introducirlos un poco a lo que más van a hacer en dinámica, que va a ser tomar una ecuación de posición o una ecuación de velocidad y a partir de ellas obtener las otras ecuaciones. Entonces, sabemos que la posición, si es que la derivamos respecto al tiempo, d de t, nos va a dar la velocidad. Y si es que la velocidad la derivamos respecto al tiempo, nos va a dar la aceleración. Entonces, ¿cuáles son los pasos lógicos a seguir? Serían decir que si esta es mi posición, entonces menos 2t al cubo más 3t cuadrado más 12t. Diríamos entonces que la velocidad es la derivada. En este curso no creo que nos enfoquemos tanto en cómo derivar, o sea, yo creo que eso es un poco cálculo 1, pero si es que no se acuerdan, les recomiendo buscar en Google la regla del hospital o algo, así nomás. Entonces, derivando rapidito, menos 2 por 3, menos 6t cuadrado, más 3 por 2, 6t, y bajamos un grado la t, entonces nos queda más 12. Esa es nuestra velocidad. No sé en verdad que no me acuerdo cuánto, hasta qué nivel llegan en cálculo 1, pero asumo que igual es como simplecito. Y después la aceleración, menos 6 por 2, menos 12, y bajamos un grado la t cuadrado, así que nos queda t, más 6, porque bajamos un grado la t y nos queda 1. Y bueno, el 12, como no está acompañado de ninguna t, y estamos derivando, se me olvidó incluir de dt, de dt, se nos va a ir. Entonces nos queda más 0. Y esa es nuestra aceleración. Entonces, llegar a nuestras técnicas de integración, perfecto. Entonces, ¿saben más o menos qué es una integral? Es básicamente hacer el paso para arriba, pero nunca vayas a saber como cuánto es lo que sumas. Nos preguntan cuánto tiempo te demoró llegar a tu casa. ¿Cuánto tiempo te demoró llegar a tu casa? Es básicamente tomando que esta es la posición 0, ¿cuánto tiempo le demoró a esta ecuación volver a 0? Como obviamente que en el tiempo 0 esta ecuación se hace 0, pero ¿en qué otro momento 0 es igual a menos 2t elevado a 3 más 3t cuadrado más 12t? Normalmente lo que harían sería probablemente factorizar por t. De hecho, sí, esto es lo mismo que decir t por menos 2t cuadrado más 3t más 12. Y claro, no estoy seguro de si esto de acá es factorizable, como me refiero como adentro, pero probablemente así llegarían a una de las cosas. Lo que sería si no, bueno, esto se hace 0 cuando este t es 0 o cuando esto de acá adentro es 0. Entonces, esto de acá sería 0 con la típica formulita esta que tenemos que es
menos A más menos... uy, ¿sabéis qué? Me acuerdo un poquito de esa fórmula, pero es básicamente la fórmula para resolver cuadráticas. Lo que haríamos como normalmente en un ejercicio sería meternos a internet nomás, ahí estoy compartiendo pantalla, meternos en una paginita mágica que se llama Symbolab. Y claro, pondríamos entonces menos 2t cuadrado más 3t más 12 igual 0. Esto estoy diciéndolo porque estamos en una ayudantía y esto no es un curso de cálculo, entonces es un poco para acelerar las cosas. Y nos da aquí el resultado, que básicamente el tiempo en que se ocurre es t igual a 3 más raíz de 105 partido en 4. Hago énfasis, por favor, estamos en una ayudantía y por eso estamos haciendo esto, no es un curso de cálculo y es para acelerar un poco los cálculos de las cosas, pero nuevamente en una prueba tendrían que usar la formulita y todo. Integridad académica, por favor. Entonces, este es el tiempo que uno se demora en volver a su casa, que al final es el tiempo en que esta ecuación vuelve al punto cero. Ok. Luego lo que nos preguntan es respecto a mi velocidad máxima y mínima en este periodo de tiempo. Acá tenemos nuestra ecuación de velocidad y creo que lo vieron en cálculo 1. Al final, bueno, podríamos sacar el cálculo como del máximo al ojo, pero la mejor forma de hacerlo realmente es derivando. Entonces, sacamos la derivada, voy a dejar esto anotadito. Sacamos la derivada de la velocidad que nos da la aceleración y queremos saber cuándo la aceleración es cero, porque así nos vamos a encontrar un mínimo. O sea, no sé, pues si tenemos una función que es así, el valor máximo siempre va a ser en algún punto donde la pendiente se nos hace cero, entonces donde la derivada es cero. Y en este caso, la aceleración es cero en el punto 1/2, claro. En t igual a 1/2, la aceleración es cero. Entonces hay que preguntarnos si es que eso se trata de un máximo o de un mínimo. Son como 3 segundos, así que el niño tenía vecino. Sí. No, es que se dio cuenta al tiro nomás que el cabro se le había quedado el cuaderno. Así, en verdad, ¿quién no está pensando en dinámica todo el día? Al menos yo sí. Entonces evaluamos en el instante de tiempo de t1/2, en la ecuación de velocidad ahora. Y vamos a entonces llegar a que esto es menos 6 cuartos, más 3, más 12. Esto es igual a 15 menos 6 cuartos. Uy, qué feo. 15 menos 6 cuartos. 15 por 4 son 60, menos 6 son 54 cuartos. Claro, y esta es nuestra velocidad máxima, en principio, si es que no me equivoco. A mitad de camino. No es a mitad de camino, es a la mitad del tiempo básico. No he dicho nada. Ya, retiro lo dicho. Claro. Entonces llegamos a esto, que sería el máximo, y después el mínimo. El tema es que estudiando esta ecuación muy a la rápida nos damos cuenta de que después del t1/2 la aceleración cada vez empieza a ser más brígida para abajo, igual que esta función de velocidad. Entonces se comporta más o menos así, y nuestra velocidad estoy hablando. Entonces nuestra velocidad va a ser máxima prácticamente cuando lleguemos a nuestra casa, que va a ser en este instante de tiempo y que lo vamos a obtener reemplazando esto acá. No lo voy a hacer, pero la velocidad entonces mínima va a ser cuando tomemos esto de acá y lo chantemos ahí. ¿Se entiende? Ok. Más que nada porque me quedan poco tiempo, me quedan 10 minutos y tenemos que terminar la ayudantía. Ya, entonces después nos piden cuánto es nuestra
todo caso, déjenme anotar el valor por si acaso, por si lo están viendo en la casa, los televidentes. Se trataría de un valor de 33, claro, sería 33,88 metros por segundo. Y ahí me equivoqué, me faltó poner el signo, es menos eso. Perfecto. Y luego nuestra aceleración, que está dada por esta ecuación, saber el máximo de la ecuación es facilito. Como la pendiente de esto es igual a, vamos a decir, de A de t, es menos 12. Va a estar siempre bajando. Entonces el máximo de nuestra aceleración, que se comporta más o menos así, va a ser en este punto, que esté igual a 0. O sea que nuestra aceleración máxima, Amax, vamos a decir que es 6 metros por segundo al cuadrado y que sea cuando comienza. Y nuevamente, como está siempre decreciendo después en adelante, nuestra aceleración mínima en el tramo va a ser básicamente cuando lleguemos a nuestra casita, que en este punto de acá, y que sería reemplazar esto aquí. Entonces nos quedaría que la aceleración mínima, a min, es igual a 6 menos 12 por 3 más raíz de 105 cuartos. Voy a borrar esto, lo voy a poner ahí. Y eso, con eso llegamos a nuestra aceleración mínima. Creo que se lee bien. Y terminamos realmente la ayudantía. No sé si les quedó alguna duda al respecto. En verdad, es como un poco más como introducción a lo que van a estar haciendo en dinámica, que siempre va a ser tomar una ecuación, derivarla de nuevo, y si quieren sacar mínimo o máximo, derivarla de nuevo. Pero claro, siempre les van a decir como, no sé, la velocidad de una partícula está modelada por esta ecuación, o su aceleración, o su posición, etc. Entonces, súper importante eso. Otra cosa que les voy a recordar es que siempre recuerden las unidades de medida, por favor. Si están algo en centímetros y están trabajando en metros, pásenlo a metros. Si están trabajando en segundos y les dan algo en minutos, pásenlo a segundos, y etcétera. Y eso creo que sería un poco la ayudantía de hoy día. Quedan 8 minutos y por favor, si es que quieren ahora pueden darme un poco de comentarios al respecto. En verdad, la hice medio urgido, pero claro, intenté hacerlo lo mejor que pude. Es como primera vez que me toca dar como en esta circunstancia en una sala de estudio con la pizarra y todo, pero intenté hacerlo lo mejor posible. Voy a dejar de grabar, de hecho.